mano a mano con el ministro de Justicia bonaerense, ¿sí? El doctor Julio César Alac. Me voy a ir a la ciudad más linda del país. Me voy a ir a mi ciudad de La Plata. Vamos a La Plata, que voy a hablar con el ministro de Justicia y ex intendente de la capital bonaerense. ¿Sí? Doctor Alac, ahí está, ¿me está escuchando o no? Doctor Alac. ¿Sí? Doctor, ¿me está escuchando o no? Bueno, ahora le van a avisar. Vamos a hablar con el ministro de Justicia bonaerense, Julio César Alac. Ahí tiene el micrófono. Bueno, a ver, ¿le pueden avisar? Porque me parece que no está escuchando. Sí, una figura central en todos estos días por toda la polémica que se ha establecido. Que ya creo zanjada la polémica, sí, ¿no? El tema de los presos, ¿no? Uno de los primeros en hacer declaraciones públicas respecto de esto, de a quién correspondía la domiciliaria para los presos. Él fue el primero, antes de que incluso saliera Lozardo a nivel nacional a mencionarlo, y dijo, nosotros no somos, es la justicia la que define la suerte de los presos. Sí, exactamente. Además es una persona que conoce mucho el tema del entramado judicial, porque ministro de Justicia de la Nación en la época de Cristina. Así es. ¿Sí? Entre otras cuestiones, fue intendente de La Plata y demás. En un ratito Germán Mónaco te va a contar, ¿sí?, los procesos, ¿sí?, de jury, ¿sí?, denuncias de juicio político en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la Ciudad de La Plata, por lo menos para 3 magistrados bonaerenses, 3, que liberaron, se cree que violadores. Tenemos todos los detalles, los papeles, todo. ¿Lo digo bien, Mónaco o no? ¿Sí? Ayer hablamos con uno de los denunciantes. Sí, el diputado Donofrio. Sí, son 3 que ya están denunciados. Hay 3 que están denunciados. Una es una mujer. Exactamente, y hay todo un tribunal, por ejemplo, el TOF 5 de San Martín, por beneficiar a un violador, que lo contamos acá, Miguel Ángel Olote. 6 años de prisión le dieron por por violación, abuso sexual con acceso carnal. Lo denunciaron y ya está el jury en proceso. Bien, y recordemos también que la Suprema Corte de Justicia bonaerense se frenó el habeas corpus colectivo que había interpuesto el doctor Víctor Violini, titular de casación. Bien, me voy a ir ahora sí a la mejor ciudad, como yo siempre digo, la ciudad de La Plata, mi ciudad, para hablar con Julio Alac, sí, ministro de Justicia bonaerense. Doctor Alac, ¿cómo le va? ¿Me está escuchando? Esteban Trebuc lo saluda. Sí. Julio, ¿me estás escuchando? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Julio? Un gusto hablar contigo. Sí, ¿estamos al aire? Sí, perfecto, al aire. Gracias, Esteban. No, a vos, Julio. ¿Estamos al aire? A vos por este tiempo. Ah, somos platenses, no sos platense, ¿no? Claro, vos sos de Benito Juárez, en realidad, Julio. Vos sos de Benito Juárez. Ah, pero me conocés bien. Che, yo pensé que tenías alguna vinculación familiar con un ex jugador de gimnasia, pero me claro, sos recontrapincha. Claro, exactamente. ¿Pero era algo tuyo o el del pariente lejano. Pero son de Ensenada, Julio. Cercano, no miento. Son de Ensenada igual. Estamos ahí pegados. Sí, los Trebuc, Juan Carlos, juegan gimnasia. No es popular. Che, Julio, hablando así, ya que nos conocemos en materia así coloquial, decíamos, che, ¿qué metió la pata con el tema de los presos? Si es que alguien la metió. Perdón, te escuché un poco bajo. No, te decía, en términos coloquial, porque estábamos discutiendo un poco a ver quién metió la pata con el tema de los presos, si es que alguien la metió. ¿Me entendés lo que te digo o no? Sí, Esteban, yo creo que hay que distinguir lo que es el alojamiento de los internos, ¿no? El alojamiento de los internos está en manos del Poder Ejecutivo. Históricamente, tanto la detención como el alojamiento estuvieron en manos del Poder Judicial. Desde hace décadas, el alojamiento pasó a estar a cargo del Poder Ejecutivo. Lo que sí está claro por la división de poderes, que las detenciones y las libertades, o las morigeraciones de pena, o las prisiones domiciliarias, son exclusivas del Poder Judicial. Últimamente entró en escena este tema y tomó una gran actualidad, producto de que el tema sanitario a nivel mundial puso en escena la cárcel como uno de los lugares de mayor nivel de contagio, porque no se puede garantizar distanciamiento entre las personas de 2 metros, como exigen las normas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a partir de eso se entró a advertir, especialmente en Europa, que los niveles de contagio aumentaban muchísimo en los geriátricos, muchísimos en los manicomios y muchísimos en las cárceles. Digamos, esa situación llevó a que muchos servicios de justicia, especialmente en Sudamérica, empezar a analizar la situación de sobrepoblación gigantesca que existe en casi todos los países latinoamericanos y también en Estados Unidos, ¿no? Pero especialmente en los países latinoamericanos, y vieran con mucha preocupación la posibilidad que la pandemia del coronavirus ingrese
a las cárceles, genere contagio de los internos, pero fundamentalmente también de toda la población penitenciaria, que no son solamente los internos, son miles de penitenciarios que trabajan día a día de una manera muy valiente, digo, ¿no? No dejan de prestar servicio, arriesgan su salud, los penitenciarios, y también los médicos, los psicólogos, los profesionales que entran a la cárcel. La cárcel no es como la escuela que se puede cerrar. La cárcel debe permanecer en funcionamiento de forma permanente, por lo tanto los niveles de contagios pueden aumentar a mucha velocidad. Sí, ahora... Eso llevó a que los jueces empiecen a tomar decisiones. Sí, ahora, Julio, ¿cuántos presos fueron liberados? Digo liberados o con libertad morigerada, es decir, que volvieron a sus casas. Está el número, porque se habló tanto de esto, se discutió tanto, que a mí nunca me quedó claro. ¿Son 1.700? ¿Son 400? ¿Cuántos son? Bueno, en realidad, por agotamiento de pena, Sí. que es lo que ocurre normalmente con el paso del tiempo, a un interno le dan 10 años de prisión, cumple los 10 años y sale. Y esa salida no distingue clase de delitos. No, claro. Tanto si lo condena por un delito leve como hurto o consumo estupefaciente, como un delito grave, robo con armas, homicidio, o es un ofensor sexual. Cuando termina de cumplir el plazo de la condena, el monto de la condena, sale en libertad. Entonces eso generó mucha confusión en la gente. Muchos internos cumplen el periodo de la condena y salen en libertad. Y por ahí salen en libertad personas que han cumplido penas por delitos graves, ¿no? Como, reitero, homicidios, ofensas sexuales, violaciones. Sí. Y eso genera una conmoción real en la comunidad. Sí. Ahora, durante la pandemia, podemos dar el plazo 17 de marzo, 17 de abril, ese mes. En la provincia de Buenos Aires, el año pasado, hubo aproximadamente 1.742 agotamientos de penas, libertades asistidas, libertades condicionales. Y este año hubo 1.604, es decir, hubo 120 menos prácticamente. Después también está la cuestión de las prisiones domiciliarias que dieron los jueces a partir de que se empezó a infectar gente. Un interno, tuvimos en la provincia de Buenos Aires infectado, y 4 penitenciarios. A partir de ahí, los jueces advirtieron que es imposible en un sistema penitenciario que ya lo heredamos sobrepoblado. Porque no hay duda. Lo que es bueno recordar que el 10 de diciembre, acá tengo el informe, no sé si la Cámara lo puede captar. Me acuerdo perfectamente, del Julio. Tribunal de Casación de la provincia. Ahí se ve perfecto. De Condiciones 150 de páginas. Se ve perfecto. Julio. Exactamente. Este informe es del 10 de octubre del 2019. Este informe consideró que la situación de las cárceles bonaerenses era una verdadera crisis humanitaria, que es un concepto del derecho internacional de los derechos humanos, propio de los países, de las consecuencias de grandes pandemias o de países en guerra. Es decir, que la situación de las cárceles bonaerenses, con 50.000 internos y 24.000 plazas, claro, eso no se suele decir, era realmente catastrófica. Nosotros arrancamos con una huelga de hambre de 16.500 internos y estuvimos al borde de una tragedia en la provincia de Buenos Aires. Sí, en San Martín sobre todo. Que podía, en San Martín, en Varela. En Varela también, la situación es, realmente hay una sobrepoblación del 120% en La Matanza. Por lo tanto, heredamos una sobrepoblación inmensa y encima una deuda gigantesca con proveedores. La deuda, por ejemplo, con alimentos, con los proveedores de alimentos y medicamentos, rondaba los 800 millones de pesos que hubo que cancelar primero. Bueno, esa deuda ya fue cancelada. Claro, porque perdóname, Julio, recordemos que el lío era porque no había comida, ¿sí? En el cambio de gobierno. Exactamente. ¿Sí? Creo que arrancó la 8 de San Martín, si la memoria no me falla, y uno fue en efecto dominó. Si era porque no había comida. Algunos decían, no dan un líquido rojo que me pareció al tuco. Bueno, eso está solucionado, me decís, Julio, ahora. Exactamente. Es así, no comían proteínas desde hacía casi 8 meses en alguna unidad de carne, pollo. Era prácticamente todo papa y arroz. Por lo tanto, la huelga de hambre que se generó estuvo justificada a partir de la falta de provisión de alimentos. Nosotros estábamos, digamos, acá había 2 problemas fundamentales. Uno era la sobrepoblación, y ese fue el que encaramos al inicio de la gestión del gobernador Kicillof. ¿Qué hicimos a partir del problema de la sobrepoblación? Darle de comer. Porque no existe la pena de muerte en Argentina. Por suerte. Dicen, ¿por qué esto y por qué aquello? Hoy las normas internacionales, Argentina abolió la pena de muerte, la Argentina tiene normas que hay que respetar,
tenemos tratados internacionales. Al interno, la Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para mortificarlo. Por lo tanto, el interno está privado de la libertad, pero le asiste el derecho a alimentarse. Sí, ahora, ¿liberaron violadores, salud. Julio, o no? Sé que no es tu responsabilidad, pero te lo pregunto. ¿Liberaron Esa es violadores una o no? decisión, Esteban. Esa es una decisión de la justicia. Yo no quiero entrar en esa polémica, pero sí te puedo decir que por agotamiento de penas, obviamente, que hay un porcentaje aproximadamente al 7% de ofensores sexuales en el sistema, y muchos salen por agotamiento de pena. Si cumplen una pena de 10 años y salen por delitos leves y por delitos graves. Puede haber, obviamente, libertades de personas que han cometido esos delitos, pero lo hacen por agotamiento de pena. Sí. Después está la cuestión de la prisión domiciliaria, pero la prisión domiciliaria está motivada por el hecho de que acá la centralidad hoy es el tema sanitario, la salud pública, y la salud pública no es el problema, no se limita a la cárcel, no es un tema del interno o del penitenciario, porque si se infecta la cárcel, infecta a la población. Nosotros tenemos 63 unidades penitenciarias en la provincia, están instaladas en 20 ciudades. En algunas ciudades muy pequeñas, el peso de la cantidad de penitenciarios sobre la población de la ciudad es altísimo. Alvear, Magdalena, Cárceles. por ejemplo. Exactamente, Sí. veo que conoces mucho el tema, Sí. pero hay muchas ciudades pequeñas Sí. en donde se fueron instalando cárceles para reactivar el pueblo que había perdido su industria o Sí, claro. para ocupar cuarteles del ejército que se había retirado, caso Magdalena. Y resulta que, por ejemplo, en algunas ciudades hay 30 internos de esa ciudad presos, pero hay 1000 detenidos y trabajan 400 penitenciarios. Esa entrada y salida permanente de los penitenciarios a la Sí. cárcel puede contagiar a una población entera, porque el peso de la cantidad de penitenciarios, en términos relativos, es muy alto. Puede llegar a ser quizás el 10% de un pueblo o el 20% que trabaja en la cárcel. Sí, sí, además recordemos que se infecta Hay que cuidar. sí, la mitad de Magdalena, lo tenés que traer a La Plata, que eso, al Gutiérrez de La Plata, por ejemplo, a San Juan de Dios, que hay infecto Y contagiosa. vos que sos de la zona. No, no, pero digo, Vos es que sos importante, de la no es que zona, lo atendés adentro de la cárcel, lo tenés que traer al hospital, Público. al hospital público. Claro, y colapsás el sistema Claro, de salud pública. eso, exacto. Porque la velocidad del contagio dentro de la cárcel está demostrado en los episodios que ha pasado en Inglaterra especialmente, en Italia, en Francia. En Estados Unidos hay una cárcel de Ohio en Sí. donde el 75% de los internos está contagiado. Por lo tanto, la velocidad del contagio en la cárcel es mucho mayor que en los hogares o en el resto de la comunidad. Por eso tenemos que cuidar mucho que no se genere contagio dentro de las cárceles, porque la velocidad del contagio es altísima y una cárcel con mucho contagio puede contagiar a la comunidad, al pueblo, a la población, por la entrada y salida permanente de los penitenciarios, los médicos que, reitero, la escuela se puede cerrar, pero la cárcel no. Sí. Entonces, en esto hay que tener mucha responsabilidad, hay que cuidar la tranquilidad hacia adentro, Esteban, y hacia afuera. Hacia afuera, ¿cómo cuidamos la tranquilidad? No llevando a prisión domiciliaria a ofensores sexuales, a homicidas, que generan una preocupación real en la comunidad. Y hacia adentro, ¿cómo cuidamos la tranquilidad del interno? Con medidas sanitarias, con cierre de visitas. Y en esto quiero realzar el trabajo que ha hecho el Servicio Penitenciario Bonaerense, sus médicos, sus psicólogos, sus trabajadores sociales, que han hecho un esfuerzo gigantesco, la verdad, porque han tenido que trabajar con una sobrepoblación inmensa. Reitero, nosotros heredamos un sistema con 50.000 internos y 24.000 camas. Sí, Julio, acá todos te quieren hacer preguntas. Estamos hablando del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alaca. A ver, Borelli, Sí, vamos, dale. Julio, bueno, primero te quería hacer dos consultas puntuales. Una, Sí. retomando lo que habías dicho de cuando llegaron, la situación que se encontraron, porque tengo entendido que aumentó mucho la población en las cárceles durante los últimos 4 años, y entonces creo que eso también ha alimentado la situación de sobrepoblación. Y por otro lado, consultarte, en función de lo que dijiste, ¿no? Vemos lo que ha pasado en otros países, si hay ya establecido un protocolo, ojalá no suceda, para el caso de que se registre algún caso dentro de la población de la cárcel. Digo, ¿está establecido ya un protocolo? ¿Cómo se aísla a la gente adentro de la cárcel? ¿Qué es lo que se está pensando al respecto? Sí, son dos muy buenas preguntas. La población penitenciaria creció en la gestión de la gobernadora Vidal casi en 16.000 internos y se hicieron 1.032 plazas.
Es decir, se aumentó de una manera impresionante la población penitenciaria por políticas criminales determinadas, lo cual no quiere decir que bajó el delito, porque no quiere decir que cuando uno aumente la población penitenciaria el delito baje, ¿no? Eso ya está demostrado científicamente. Pero si uno quiere llevar adelante políticas penitenciarias en donde se eleve el índice de prisionerización, tiene que tener la responsabilidad de construir las plazas penitenciarias suficientes para dar respuesta a ese aumento de la población penitenciaria. Y eso en la gestión de Vidal no se hizo. Una sola cárcel hizo Pero Vidal. aumentaron casi 16.000 internos y se construyeron 1.032 plazas. Claro. Se congestionó muchísimo el sistema. Y ahí el servicio penitenciario pierde el rol. El otro rol que tiene, ¿cuál es el rol del servicio? El rol del servicio es ejecutar la pena con medidas asegurativas, pero el segundo rol es la resocialización. Es que el interno que entró termine la primaria, termine la secundaria, ojalá pudiera terminar un ciclo universitario como por ahí pasa, aprenda un oficio, aprenda un trabajo y se reinserte en la sociedad. Ahora, si hay sobrepoblación, no puedes llevar adelante las políticas de resocialización. No lo puedes capacitar en formación, en educación, en oficios, porque los talleres están ocupados por colchones para dormir. Claro. Esta es la realidad. Porque la gente vive amontonada y duerme quizás 7 en una ducha. Sí, y otros en el piso, Julio, también, ¿eh? Nosotros hemos entrevistado, sí, el año pasado en el piso, arriba de pallet, iban familiares con un pallet para que duerman los detenidos. O sea, yo no soy de los que ni quiero, ni creo que tiene que caer un tomahawk sobre Olmos. ¿Perdón? No, yo te decía que no soy de los que opino que tiene que caer un tomahawk sobre Olmos, ¿viste? Porque hay algunos que dicen que desaparezca, ¿viste? No, la verdad que no llego a escucharte bien con presión tu palabra, pero imagino que estás diciendo algo así grave, ¿no? Sí. Pero a la otra pregunta, sí. ¿Qué protocolo aplicamos? Felizmente, nuestro grupo, nuestro equipo de salud penitenciaria elaboró un protocolo para contexto de encierro, que es un protocolo muy bien elaborado y que ha sido adoptado por 12 provincias argentinas, en donde se prevé cómo actuar los médicos que tenemos, son casi 1.600 médicos que tenemos en las 63 cárceles, cuando se produce un contagio. Hasta ahora hemos tenido un solo contagio, y no se contagió dentro del penal, sino que era una persona que estaba dializada, tenía que hacer diálisis, se lo sacaba del penal 3 veces por semana, se lo llevaba al hospital de Avellaneda, y cuando fue al hospital de Avellaneda se contagió, bueno, rápidamente fue externado. Pero también lo que hay que ver, que mirá las consecuencias, Esteban, del contagio en cárcel. Cada vez que un interno se contagia, hay que mandar a cuarentena a todos los penitenciarios que lo atendieron. Es decir, por un interno que se contagia, hay que mandar a la casa a cuarentena 15 penitenciarios. Eso puede generar una baja sustancial de la cantidad de penitenciarios y puede poner en riesgo la situación asegurativa de las unidades. Claro. Por eso nosotros creemos que es un tema que hay que estudiarlo con seriedad, porque no es que nos pasa a nosotros por tener sobrepoblación en Argentina. Está pasando en Estados Unidos, en donde el 15% de los penitenciarios tienen dificultades para ir a trabajar por este problema. En Escocia el 25%. Es un tema delicado. Hasta ahora la justicia ha reaccionado ante la pandemia de diferentes maneras. Ha habido jueces que han dado prisiones domiciliarias, otros que no. Algunos han dado prisiones domiciliarias por casos leves, otros por casos graves. Algunos han dado prisiones domiciliarias en casos de enfermos graves, otros no. Creo que lo que ha hecho hoy la Corte, en una queja que aceptó, en una apelación de un habeas corpus, es decir, vamos a asumir la responsabilidad como poder que administra la justicia en la provincia, el único poder que administra justicia, de establecer pautas ante esta situación. Y bueno, esperemos que en esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pueda establecer pautas que ordene esta situación, ¿no? Que ponga pautas para los casi 500 jueces penales que tenemos en la provincia, los casi 300 fiscales y defensores oficiales o defensores de poderes ausentes, para que sepan cómo administrar ante 50.000 penitenciarios la situación de la pandemia. Bien, Julio, ha sido un enorme placer hablar contigo. Gracias por todo, bueno, por todo este tiempo. Te agradezco a vos Sí. y me olvidaba de lo más importante. Sí, a ver. Me olvidaba de lo más importante. Hoy el gobernador anunció la terminación de obras que estaban paralizadas porque se debían aproximadamente 300 millones de pesos a más de 9 empresas constructoras, y ya que pudimos pagar esa deuda del gobierno anterior,
la terminación de 9 unidades penitenciarias y alcaldías en la provincia, especialmente una que era muy necesaria en Lomas de Zamora, Sí, exacto. de casi 500 internos, en Magdalena un pabellón, otro en Olmos, 3 en Varela, una nueva alcaldía en Varela también, una ampliación en Olmos, una en Campana. Estas 9 obras nos van a dar 1.350 plazas, con lo cual vamos a poder bajar sustancialmente la sobrepoblación que heredamos. Gracias, Julio, de verdad, por tu tiempo. Sí, placer enorme. Ahí estaba Julio Bueno, gracias, César Alac, ministro de Justicia bonaerense, fue intendente de la ciudad de La Plata. Bueno, bajando también un poco el tono de la no sé si se acabó la polémica, pero ha perdido virulencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué?